serie de mensajes acerca de los temas o las preguntas difíciles que hace la gente. Y la semana pasada hablamos acerca de la palabra de Dios, la Biblia, porque muchas personas dudan que si la Biblia es válida o si se puede creer. Y elaboramos un mensaje trayendo alguna información dentro de la iglesia, dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, que nos hacen ver, nos hacen creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es actual, que la palabra de Dios es para nosotros y que hace una diferencia en nuestras vidas. Y nosotros los creyentes, porque creemos eso, también creemos lo que dice la Biblia, y dice que Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra viva de Dios. La palabra que Dios nos mostró, nos envió para mostrarnos, para revelarnos a Dios el Padre. Acuérdese, la palabra de Dios que discutíamos la semana pasada es la regla de nuestra fe y de nuestra conducta. Es la que nos manifiesta, la que nos hace ver quién es Dios. Y nos hace ver también que Dios nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo, su unigénito Hijo, que es Cristo Jesús. Usted y yo hemos leído la Biblia, la creemos por fe. Por fe, el Espíritu Santo nos ha traído convicción. Nos ha traído convicción de que la palabra de Dios es verdadera y que Jesucristo existe. No que existió solamente, pero siempre existe. Jesús existe. Están muy calladitos, pero Jesús existe. Él existe. Y esa pregunta difícil que algunas personas dicen: ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Intelectualmente, solamente intelectualmente, las personas jamás podrán entender o creer que Jesús existe. Porque la mente es finita. Quiere decir, la mente tiene límite. La experiencia es imposible, porque si creemos en Jesús, creemos que Él ha vivido por toda la eternidad, estaba en el cielo, vino al mundo, cierto tiempo vino al mundo, existió y estuvo en el mundo, pero que murió, fue sepultado, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y que algún día vendrá. La experiencia no la tenemos. La experiencia no la tenemos. Así es que por fe el Espíritu Santo nos trae esa convicción de que Él existe y que Él vive. Y cuando usted y yo tenemos esa fe y tenemos esa convicción, empezamos a ver como su persona, la persona de Dios, esa persona, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo, viene a hacer un impacto en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Así es que usted y yo creemos, sí, que Él existe. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en primera a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente manera, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: apareció en cuerpo, estoy hablando de Jesús. Dice: apareció en cuerpo, fue probado en lo correcto por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones, fue creído en el mundo, fue tomado en gloria. Ese es el misterio, dice el apóstol Pablo. Ese es el misterio de nuestra salvación, que Jesucristo apareció en cuerpo, que Jesucristo fue probado por el Espíritu Santo, que Jesucristo fue visto por los ángeles, fue predicado por todas las naciones y que fue creído por todo el mundo. Y también que ascendió a la gloria, ascendió al cielo una vez más. Es el misterio de nuestra salvación. Y por fe es que usted y yo hemos creído esa verdad, esa verdad de Jesucristo, y por eso declaramos y decimos: Jesucristo es mi Salvador. ¿Cuántos pueden declarar que Jesucristo es su Salvador? Jesucristo es mi Redentor. Jesucristo es el que me salvó, el que me perdonó,
Jesucristo es el que me liberó del pecado. Cuando antes había esto en mi vida que yo decía, yo sé que no debo de hacerlo, pero para cuando menos acuerdo, estoy haciéndolo una vez más. ¿Quién me puede liberar de eso? Solamente Cristo Jesús, porque Él vive. Él existe, Él vive. Las cosas que yo sé que debo de hacer, pero entre más quiero hacerlas, no las puedo, no las hago. No cumplo con ello, siempre quedo mal. ¿Qué me puede ayudar para que yo pueda hacer lo que yo sé que debo de hacer? Cristo Jesús, porque Él vive, Él existe, Él es parte de nuestra experiencia diaria, nuestra verdad diaria. La verdad central que quiero compartir con ustedes esta mañana es esta. La Biblia verifica que el cristianismo es una fe, una creencia basada sobre Cristo Jesús. Nuestra fe está basada sobre Cristo Jesús. La Biblia nos verifica que el cristianismo se basa sobre esa persona, una persona verdadera, real. Una persona que habló, que interactuó con otras personas aquí en esta tierra. Un hombre, una persona que vivió, que existió, que se movió, que estuvo presente aquí en este mundo, en esta tierra. Pero también, por mucho que leamos la Biblia, por mucho que compartamos la Biblia, por mucho que podamos exponer la palabra de Dios a ciertas personas, algunos que van a dudar, algunos que van a refutar, algunos que van a argumentar, algunos que van a pelear la idea de que Cristo existe. Usted y yo es suficiente la Biblia, pero para algunos otros con quien usted y yo tenemos que hablar, escúcheme bien. Usted y yo ya estamos convencidos, la Biblia nos ha convencido, el Espíritu Santo nos ha convencido, pero usted y yo tenemos que contar nuestra historia. Usted y yo tenemos que compartir con otros acerca de Jesús, y algunos no te van a creer simplemente porque tú vienes con tu Biblia. Algunos no van a creer porque van a decir, bueno, tú crees en la Biblia, pero yo no creo en la Biblia. ¿Cómo me puedes comprobar que Cristo existe, que Él existió, que Él vivió, que fue una persona verdadera que estuvo aquí en este mundo, que fue una persona verdadera que vivió aquí, que actuó, que hizo cosas milagrosas? ¿Cómo puedes tú comprobar eso? Habrá algunos datos, habrá alguna información, habrá algo en la historia, habrá algo que algún hombre, alguna persona dijo en el pasado. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo aún para traer esas pruebas, porque esas pruebas, yo le aseguro que aún que usted traiga todas esas pruebas externas a la Biblia, fuera de la Biblia, algunas personas aún así van a dudar. Por eso el Espíritu Santo lo necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Al Espíritu Santo lo necesitamos para compartir la palabra de Dios, y también aún estos datos que yo les estaré dando esta mañana, lo necesitamos el Espíritu Santo para que podamos hablar con personas, contar nuestra historia y decirles lo poderoso que es Jesús, porque Él vive y Él existe. Lo cantamos al principio en el culto, estábamos cantando Cristo vive. Él es nuestro Redentor, Él vive, lo creemos y estamos convencidos de ellos. La pregunta que hace la gente es una pregunta válida, es una pregunta verdadera, pero dicen, ¿era Jesús un héroe que fue inventado por algunos escritores, algunos autores? Algunos piensan de esa manera. Jesucristo, se me hace que se lo inventaron. Se lo inventaron. En la iglesia, en la religión inventó ese personaje de Jesucristo. Es lo que dice la gente. ¿Cómo podemos usted y yo compartir nuestro testimonio, compartir nuestra historia y que el Espíritu Santo nos ayude? Bueno, hay que estar preparados, hay que buscar a Dios. ¿O acaso habrá alguna evidencia de ese hombre que realmente existió en esta tierra? ¿Habrá evidencia? Bueno, yo quiero intentar presentarles algunas cosas. No es una lista, no es una presentación exhausta, o sea que ya no hay ninguna otras pruebas, simplemente algunas básicas, y tuve que limitar aún las que tenía, las tuve que limitar porque el tiempo es limitado. Pero una cosa interesante, que antes se imprimía un libro que se llamaba la Enciclopedia Británica. Enciclopedia Británica, ya no la imprimen en libros, pero sí está en línea. Y algo interesante es que en esa enciclopedia británica se usan más de 20,000 palabras para describir
el personaje o la persona de Cristo Jesús. Más de 20,000 palabras en diferentes lugares. Se menciona a Jesús, se menciona la persona de Jesús. Si eso no fuera algo real o algo verdadero, me imagino que esta enciclopedia no se hubiera tomado el tiempo, porque mire, usa la palabra, esas palabras, más palabras que es lo que se usó para Aristóteles. Espero que esté usando estos nombres bien. Cícero, Alejandro el Grande, no puse el Grande, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma, Napoleón. Todas esas personas juntas ni siquiera pueden compararse a todas las palabras que se usaron por esta enciclopedia para describir a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús hace un impacto. Cuando Jesús descendió del cielo, vino del cielo a este mundo, desde entonces ha hecho un impacto sobre la humanidad, sobre las personas. Lo quieran reconocer o no lo reconozcan o no lo reconozcan, Jesús sigue haciendo un impacto, porque Jesucristo vive, Él es vivo, Él es poderoso. Hay evidencia histórica también, hay evidencia, y no voy a tomarme mucho tiempo, pero era justo unos años después, 30 años después de la crucifixión de Cristo, hubo dos autores que escribieron mucho y todavía están preservados esos escritos, y hoy en día en los museos se pueden encontrar estos escritos. Uno de ellos era Plinio el Joven, era gobernador en Asia Menor, era un gobernador de una provincia. Él escribió a un emperador, al emperador romano Trájano, sobre la rápida expansión del cristianismo. Jesucristo ya había sido crucificado, ya había muerto, ya había subido al cielo, y habían causado persecución en Jerusalén, y todos los judíos habían salido. Algunos cristianos habían salido, y algunos llegaron a esta provincia donde estaba Plinio el Joven gobernando, y estaba diciendo: no sé qué hacer. Y escribió al gobernador, no llamó, sino que escribió al gobernador y dice: ya no sé qué hacer, porque estos cristianos, entre más los amenazo, entre más les digo que no adoren a Cristo, que mejor adoren a la estatua del emperador, su majestad. Les digo, adoren a su majestad, esta estatua. Rehúsan adorar a esta estatua y prefieren adorar a Jesús, que ya no está aquí. Dice: ya no sé qué hacer, los he amenazado. Los que rehúsan seguir a Jesús, les doy el permiso de adorar a la estatua, lo hacen, los dejo libre. Pero los que no adoran la estatua y siguen adorando a Jesús, los mato. Pero aún así, adultos, hombres, adultos, mujeres, jóvenes, niños, todos siguen adorando a Jesús. Ya no sé qué hacer. ¿Usted cree que una persona se entregara a adorar a Jesús si no existiera, si no estuviera vivo y no fuera verdadero? Una estatua de un emperador que todavía estaba vivo, una estatua de un emperador que todavía estaba amenazando: adórenme o los mato, no los podía convencer. ¿Qué sucede? Porque Cristo vive. Cristo vive, y el que está entregado a Cristo está. Igual a él estaba Cornelio Tacitus. Cornelio era un historiador del Imperio Romano. También él estaba escribiendo acerca de esto, y dijeron que habían usado a los cristianos como excusas para causar algunas maldades, para causar algunas cosas, como quemar toda la ciudad de Roma. Culparon a los cristianos. Así es que si no hubiera cristianismo, no les importaría eso. Hay una imagen, la pastora Arely, le doy gracias, buscó una imagen y la puso aquí. No podemos leerla nosotros, pero los que estudian eso y que conocen los idiomas nos enseñan y nos dicen: aquí está escrito, donde se comprueba cómo estas personas estaban escribiendo acerca del impacto de Jesucristo y del cristianismo en el mundo entero de ese tiempo. Otra evidencia por fuera también de un gobernal era un hombre llamado Seutonius. Era un funcionario en el imperio el emperador Adriano. Este era durante el tiempo de Jesucristo. Él estaba ahí y él estaba viendo, él estaba en la corte, él estaba en el gobierno. Y él estaba registrando y estaba diciendo:
los judíos han causado tanto disturbio, han causado disturbios y han provocado a esto de Cristo en Roma que ya no sabemos qué hacer. ¿Y sabe qué? Igual a eso, una comparación igual a eso, el libro de San Lucas, perdón, el libro de los Hechos, el autor, el escritor Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 2, también escribe lo mismo. Escribe que el gobernador Claudio ordenó que todos los judíos fueran expulsados de Roma, comprobante de una carta de un hombre gobernador que estaba en el gobierno, juntamente con una carta, el libro de los Hechos, de un hombre que escribió en la palabra del Señor. Estamos comparando dos cosas simultáneas que sucedieron. Es como que si estuviera yo aquí en FAR y alguien en McAllen escribiendo acerca de algo que estaba sucediendo aquí en nuestros medios. Eso es lo que estaba sucediendo durante ese tiempo, y eso debe ser evidencia de que usted y yo podamos tomar en serio. Y así las personas que dudan acerca de la existencia de Jesucristo pueden decir: wow, entonces hay otras cosas fuera de la Biblia que dan evidencia. Estas tres personas que he mencionado eran personas que tenían acceso a información del gobierno, servían o trabajaban dentro del sistema de gobierno. Así es que no solamente tenían acceso a ellos, sino que tenían la libertad para poder escribir lo que ellos querían. Escribían lo que ellos se les ponía a escribir. Así es que eso es importante, es un dato muy importante que usted y yo debemos de ver. Pero había otras personas que no estaban como funcionarios, no estaban trabajando dentro del gobierno, pero igual ellos estaban. Hay una carta en el Museo Británico también, una carta en el Museo Británico escrita por Mara Serapión, y él estaba escribiendo una carta en el año 70 después de Cristo. Estaba escribiendo esta carta a su hijo, y él estaba hablando acerca de lo terrible, lo trágico era de la muerte de Aristóteles, otro hombre, y también de Jesús. Tres hombres, tres personajes tan importantes durante ese tiempo, durante esa época. Y dice: y de ninguno de ellos hubo provecho por la muerte de ellos. Este hombre que no tenía nada que ganar por escribir acerca de eso, lo que él estaba pensando, lo que él estaba sintiendo, y era una carta personal a su hijo, pero de alguna forma fue preservada y ahora mismo está en el Museo Británico. Ahí está preservada, que da un detalle de que había alguien que vivió durante el tiempo de Jesús, que se dio cuenta y dice: qué trágico fue la muerte de Jesús, y qué ganancia, humanamente hablando, qué ganancia hay con la muerte de este hombre. Usted y yo sabemos la ganancia que hay, porque no solamente murió, sino que también resucitó de los muertos. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Hay otro hombre llamado Talus, que también es un historiador samaritano, que también escribió de esto. Y lo que él estaba escribiendo, lo que él escribió durante su época, fue durante el tiempo donde Jesús fue crucificado. Y él hizo el intento de hacer una explicación, dar una explicación de la razón por el cual se puso oscuro cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Cuántos se recuerdan de lo que dicen los evangelios durante esa hora? Desde las 12 hasta las 3 estaba el cielo completamente oscuro cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario. Los científicos no lo pueden explicar. Nadie podía explicar, pero este hombre hizo el intento, hizo un escrito. ¿Para qué hubiera escrito eso? Si él no hubiera visto, si él no hubiera presenciado esas 3 horas de oscuridad cuando era pleno día. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay evidencias que nos comprueban de eso. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos, lo podamos ver, lo podamos creer. Aleluya. Pero por eso usted y yo creemos la palabra de Dios, usamos estas otras cosas y decimos: qué bueno que existen estas cosas, qué bueno que existen. Pero aún si, bueno, yo no sé de ustedes, pero yo hace muchos años, cuando yo creí en Jesús, yo no conocía de estas verdades. Y tal vez hoy en día es la primera vez que usted está escuchando algunos de estos datos, pero no ocupó eso para poder creer en Jesucristo.
Algunos sí lo necesitan. Por eso dice Jesucristo, recuérdese cuando Jesús apareció a sus apóstoles después de que Él resucitó y estaban escondidos. La primera semana estaban todos excepto Tomás. La siguiente semana estaba Tomás y Tomás creyó porque vio a Jesús. Acuérdese, Tomás creyó y Jesús le dice, bienaventurado, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen y aún no han visto. Ese es usted, Dios, somos nosotros. Usted, Dios, somos esos de que Jesús estaba hablando. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero podemos hablar y dar estos datos y aún así algunas personas dicen, bueno, vivió, pero no está. Sin duda murió como todos los demás. ¿Y de qué me sirve creer en alguien que murió como todos los demás? Y usted y yo tenemos la respuesta. Jesús murió como todos los demás, pero no quedó muerto, sino que Él resucitó. Y algunos dicen, ¿y cómo sabes que resucitó? Aleluya. Porque siempre hay preguntas. Y son buenas preguntas, ¿verdad? Son buenas preguntas. Porque si van a creer en Jesús, como usted y yo creemos en Jesús, tenemos que tener las respuestas. Son cosas que tenemos que saber cómo responder. Y ellos estaban... Y estas personas tal vez dicen, bueno, está bien, estoy creyendo, me estás convenciendo que Jesús existe, pero si murió y quedó muerto, entonces ¿de qué me sirve? Aún el apóstol Pedro dice, que, en 1 Corintios dice que si Jesús solamente murió, en vano es nuestra fe. Y más miserables somos nosotros porque estamos creyendo en alguien. Estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en alguien que murió sin creer. Si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe, vana es nuestra fe, no tiene valor. Todavía somos culpables en nuestros pecados. La pregunta que hacen ellos, muy bien, tú me estás convenciendo que existió, pero vivió. Digo, murió y resucitó. ¿Vive hoy? Bueno, usted y yo tenemos esa bendición de poder decir que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó y se apareció a los apóstoles, se apareció a los ángeles, lo proclamaron cuando las mujeres vinieron a la tumba anunciando y diciendo, ¿dónde está Jesús? Buscamos a Jesús. Creían que era el jardinero. El ángel les dice, buscan a Jesús, pero Él no está aquí. El ángel proclamó que Jesús había resucitado. El ángel lo declaró y dice, vayan, los envió, dice, vayan y esperen a Jesús, porque Él se les aparecerá. Y se les apareció a los 7, se les apareció a los 500, a 500 personas, se les apareció a multitudes de personas por 40 días. Apareció en esta tierra después de haber sido resucitado y ascendió al cielo. Aleluya. La Biblia está llena, los evangelios están llenos, el libro de los Hechos también está lleno, las epístolas del apóstol Pedro y del apóstol Pablo nos dan una riqueza. Por eso usted y yo les decimos, hay que enamorarnos de la verdad, de la palabra de Dios. Porque hoy en día aún entre la iglesia, entre los cristianos hay el peligro, hay un peligro tan fuerte que a veces no se reconoce. Y eso es de que las personas hemos dejado de amar la verdad, amar la palabra para tener esa hambre, como cantábamos hace un momento, hambre de la palabra de Dios. Decimos, sí, ya lo conozco, ya conozco la historia, sí, ya conozco eso, lo que dice, sí, ya conozco. Y lo dejamos como un conocimiento del pasado, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. La palabra de Dios es para nosotros cada día. Y por eso yo le digo en el nombre de Jesús, no deje que un día pase sin que usted no abra su Biblia. No deje que un día pase sin que la palabra de Dios entre a su vida. Porque es una cosa abrir la Biblia, es otra cosa abrir la Biblia y dejar que la Biblia entre a nuestras vidas y tome efecto. Porque es ahí donde vamos a mantener vivo esa realidad, esa convicción de que Cristo vive. Que Cristo existe, que Él existe y que Él vive. Que Él existe y Él vive. ¿Cómo? Por la vida cambiada que continuamente está realizándose en mí.
Yo necesito que Cristo continúe cambiándome día tras día tras día. Le doy gracias por mi salvación. Le doy gracias por todas las experiencias que he tenido con Cristo Jesús toda mi vida. Pero hoy yo necesito que Cristo una vez más venga a cambiarme, a transformarme más y más como la imagen de Cristo Jesús. Mañana necesito lo mismo. El siguiente día necesito lo mismo. Todos los días necesitamos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Todos los días necesitamos que Él venga a cambiarnos y a transformarnos. Y que cada día nos miremos más y más como Jesús. Que cuando nos vea la gente a nosotros, ya no nos vea como antes éramos, pero que nos vea como personas cambiadas. Usted y yo somos testimonios vivos, historias caminando para testificar a las personas de que Cristo existe y que Cristo vive. Y como Él existe y Él vive, Él tiene poder para cambiar vidas, para cambiar hogares, para cambiar familias, para cambiar el destino de toda una familia y aún de todo un país. Este país celebra libertad por ciertas razones, pero aún que hayan ganado tantas guerras y gozar de libertades, sin Cristo estamos aún todavía sin libertad. Necesitamos a Cristo Jesús para que verdaderamente estemos libres. Voy a hacer un contraste rápido de estos dos hombres. Están enseguida dos hombres. Uno de ellos se llama Jonathan Edwards y el otro de ellos se llama Max Jukes. Estos dos hombres eran hombres que vivieron a principios de 1700. Vivían estos dos hombres, uno en New York y otro también en Estados Unidos. Pero esas dos familias tuvieron un impacto tan diferente en este país, en esta nación. Y la única diferencia es la persona de Cristo Jesús, que vivió en la vida de uno de ellos, en Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, un hombre que en unos momentos vamos a ver. Quiero ver primeramente a Max Jukes. Igual, tenían las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, tenían todo igual, excepto que uno tenía a Jesús y el otro no tenía a Jesús. Max Jukes no tenía a Jesús y incluso se habla que él constantemente estaba embriagado y produjo muchos hijos, no de una mujer, sino que de muchas mujeres. Produjo muchos hijos, de todos sus descendientes, de todos sus hijos. Se descubrieron en los 1800, se descubrieron 1026 de esos, y se hizo un estudio porque encontraron que en una cárcel en New York había muchas familias que venían con los mismos apellidos, y se hizo un estudio. Dice, ¿por qué está pasando eso de esta familia? Se hizo un estudio. De esos 1026 descendientes de Max Jukes, se dio lo siguiente: 300 de ellos murieron prematuramente. 119 de ellos eran prostitutas públicas. 100 de ellos se convirtieron en alcohólicos sin esperanza. 280 de ellos vivían en suma pobreza. 140 de ellos dependían totalmente de la ayuda estatal o la ayuda del gobierno. No tenían otra forma de entradas, totalmente dependían del gobierno. 150 de ellos se convirtieron en criminales, y de ellos había 7 de los cuales eran asesinos. El costo para poder encarcelar a estos 150 criminales llegó a un monto de $1.2 millones que le costó al gobierno de Estados Unidos para mantener y a sostener a la familia de Max Jukes. Y Max Jukes, él mismo, nunca tuvo una contribución positiva a la sociedad en la cual él vivía. A lo contrario, todo lo que él contribuyó fue negativo. Él y su esposa y las otras mujeres contribuyeron muchas cosas, pero ninguna de ellas positiva.
Y se dice, los que estudiaron su vida, que él rechazaba a Jesús, decía que no existía Jesús, que no había una persona como Jesús, negaba a Jesús. A lo contrario, durante esa misma época, durante ese mismo tiempo, existía Jonathan Edwards. Muchos de ustedes que han ido al Instituto Bíblico han estudiado la vida de Jonathan Edwards. Han estudiado lo que ocurrió en él como un evangelista y pastor, como ministro. Pero muy pocas veces estudiamos en el instituto, no estudiamos sus descendientes, pero alguien sí hizo ese estudio. Y quiero hacer este contraste entre Max Jukes y los descendientes de Jonathan Edwards. Entre los descendientes de Jonathan Edwards, solamente 729 descendientes estudiaron. En los de Max Jukes, 1027, pero en los de Jonathan Edwards solamente 729 estudiaron, y de ellos 300 de ellos eran ministros del Evangelio de Cristo Jesús. 75 de sus descendientes eran profesores en una universidad, profesores en universidades. De esos 65, 13 de ellos se convirtieron en el presidente de dichas universidades. 600 llegaron a ser autores de libros importantes aquí en los Estados Unidos. 60 autores de libros importantes. 3 de ellos sirvieron como congresistas en los Estados Unidos. Uno de ellos no solamente como congresista, sino que pasó a servir como vicepresidente de los Estados Unidos. Hoy, en este día que celebramos la libertad, recordamos esto. Y dice, la familia de Jonathan Edwards nunca le costó ni un centavo a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Jonathan Edwards fue usado por Dios. Dios le confió encabezar y dirigir un movimiento, el movimiento más grande de avivamiento durante su época, llamado como el gran despertar en los Estados Unidos. Jonathan Edwards hizo un impacto que hasta la fecha, hasta el día, sigue teniendo efecto. Y se hizo la pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos? Uno creía en la existencia de Jesús y que Él vive. El otro negaba la existencia de Jesús y mucho menos que Él vive. Una gran diferencia. La diferencia que hizo en Jonathan Edwards y sus descendientes, la hace en nosotros y la hacen todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Yo les pido en el nombre de Jesús, si usted en esta mañana, algunos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que les digo que hagan es que si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no ha entregado su vida a Jesús, que usted lo haga hoy. Que usted lo haga hoy. Que ponga su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Si ya lo ha hecho, renueve su compromiso con Jesús hoy en este día. No deje que las preocupaciones, los problemas, las otras cosas del mundo nos distraen, porque muchos que hemos conocido a Jesús hoy en día ya no estamos en el primer amor. El miércoles predicábamos de eso. Jesús hablando a la iglesia en Éfeso dice, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Si has dejado tu primer amor, hoy enamórate de Jesús una vez más. Enamórate de Jesús una vez más. No vale la pena perseguir y buscar otras cosas, porque solamente Jesús te da vida y vida en abundancia. Todo lo demás se desvanece, todo lo demás se acaba, todo lo demás no permanece. Pero Jesucristo vive, Jesucristo existe, Jesucristo vive y vive para siempre. Él vive para cambiar tu vida todos los días. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti. Yo te pido, Señor, que tú vengas a tocar nuestras vidas. Póngase de pie conmigo, póngase de pie. Póngase de pie, aleluya. Levante su mano al Señor, levante su mano. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Vamos a adorar a Dios. Oh, Espíritu Santo, yo estoy creyendo que estás tocando vidas en esta hora. Espíritu Santo, yo estoy pidiendo, yo estoy creyendo, como he orado esta semana, estoy creyendo que estás tocando vidas, estás avivándonos, estás renovándonos, estás trayéndonos una vez más a enamorarnos de Jesús, a creer en Jesús, a vivir en Jesús, a permitir que Jesús nos cambie y nos renueve más cada día. Espíritu Santo, obra en nosotros. Obra en nosotros, Espíritu de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, si alguien se ha enfriado, Señor, si su amor se ha enfriado, si su visión se ha enfriado, si se ha alejado, si se ha descuidado, Señor, si ha permitido que otras cosas tomen un lugar primordial en su vida, hoy Señor, hoy Espíritu Santo, redarguye su conciencia, hoy redarguye su vida, hoy redarguye su corazón. Oh Señor, y que hoy se entregue a ti una vez más. Si alguien gusta pasar al altar, puede pasar un momentito. No tenemos mucho tiempo, pero